Reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reverencia al que vive y reina. Reverencia al que lo dio todo por nosotros. Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Padre de la gloria, amado Dios, en esta mañana, Dios, trae un bálsamo sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, conoce el corazón de mi hermano, conoce sus debilidades, sus problemas, sus desiertos, sus luchas. Oh Dios amado, y trae a la memoria su vida desde niño. Padre de la gloria, porque sabemos que tú tienes cosas grandes y poderosas en este tiempo para nosotros, pero es necesario que nuestro corazón sea limpio. Es necesario, Padre de la gloria, que tú obres. Obra, Dios amado, en este día. Obra en cada corazón, Señor. Que tu palabra sea como espada de doble filo, penetrando hasta los tuétanos, las coyunturas, describiendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, conoce las intenciones de mi hermano. Oh Dios amado, y háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Me despojo de mi yo para que seas tú, Señor, obrando, porque siervo inútil soy, pero tu misericordia y tu amor nos habla. Aleluya. Dele la gloria al que vive y reina. Dice entonces la palabra: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu. Una vez fuimos llamados, bautizados, y aún muchos bautizados volvieron atrás. Y algunos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida, pero menospreciaron, no entendieron, su corazón no entendió. Pasó exactamente igual cuando el pueblo de Israel fue sacado por mandato de Faraón. Estaban esclavizados, estaban en esclavitud, y de esa esclavitud los sacó el Señor. Pasaron por el Mar Rojo, y el Mar Rojo, cuando pasaron, significa que fueron bautizados para pasar al desierto. Y muchas veces pasamos al desierto, y ahí el Señor nos quiere dar vida, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne solamente quiere lo del mundo, pero Cristo dijo:
Mis palabras son espíritu y son vida. Hay poder en esa palabra. Hay poder en las palabras que Cristo habló. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que si el Espíritu da vida, Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero en mi nombre enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, a dar vida. ¿Cuántos han recibido vida aquí? Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que da vida. Es el Espíritu Santo el que nos habla, nos redarguye de cada palabra que salga de nuestra boca, de cada palabra que lancemos, porque hay palabras como golpe de espada que hacen daño, que contaminan. La palabra blanda, gloria a Dios, y la palabra como golpe de espada, ¿qué pasa? Hace subir el furor. ¿Qué palabras están saliendo de vuestra boca? Palabras de espada, como golpe de espada, que penetran y hacen daño y hacen subir el furor. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. Y hoy en esta mañana el Señor, examinemos nuestro corazón y conforme a tus palabras sabremos si estás recibiendo vida. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo de Dios. Hasta lo más profundo, lo dice la palabra. Y en esta mañana es para que miremos qué palabras, porque hoy es misericordia. Hoy hay misericordia, porque el Señor quiere dar vida y el Espíritu Santo es el que da vida. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, de mano de Faraón, no entendieron. Contaminaban con sus palabras, querían volver atrás y decían: Moisés nos sacó para morir en este desierto. Golpe de espada en las palabras. Nos acordamos de los pepinos, nos acordamos del pescado que comíamos. Querían volver allá y el Señor quería dar vida, y el Señor a través de la columna de fuego y la nube les guardaba, les llevaba por el desierto. ¿Para qué? Para enseñarles el camino que lleva a la tierra prometida. El Señor nos sacó de allá para llevarnos a esa tierra prometida, a ese paraíso que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Pero Él está dando vida y Él quiere hacer algo maravilloso. Pero hay veces nuestras palabras, nuestro proceder nos hace regresar atrás, nos hace regresar allá a la esclavitud del faraón, a la esclavitud del diablo. Esto lo definimos tú y yo, y meditemos
porque lo que el Señor quiere es glorificarse, usarnos en gran manera, pero depende de ti y de mí. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29. Dice la palabra: aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Por qué resplandecía? ¿Por qué resplandecía su rostro? Gloria a Dios. Porque había hablado con Dios. Y las palabras de Dios traen vida. Él reflejaba en su rostro que había hablado con Dios. Tanto que los hijos de Israel no podían mirar su rostro. Tenían que usar una venda, poner su venda para hablar con Dios, para ellos hablar, para que Moisés pudiera hablar con los hijos de Israel. Y luego que iba a hablar con Dios, volvía y se la quitaba. Y ellos dijeron: no queremos hablar con Dios. No podían hablar con Dios. Las palabras son espíritu y son vida. Pero nosotros, cuando vamos al lugar santísimo, porque ya tenemos, oh Señor, gracias. Gracias porque el sacrificio tuyo, Señor, nos dio acceso al lugar santísimo. Acceso a entrar en oración, Padre. Y allí, Señor, tú recibes esa oración y das vida. Dios está dando vida, porque Él está escudriñando los corazones. Y cuando entras al lugar santísimo, ahí encontrarás esta comunión, porque muchas veces empezamos a orar y puede ser que no sentimos nada en este momento, pero ahí de un momento a otro esa comunión, y sientes ese bálsamo, y sientes esa pureza, y sientes ese amor de Dios, y sientes que Dios derrama vida. ¿Cuánto lo creen? Si tú lo estás haciendo, estás recibiendo vida. Si tú lo estás haciendo, Dios nos está haciendo seres vivientes. Pero para ser seres vivientes debemos entrar con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra mala forma y manera de vida que muchas veces llevamos, y reconociendo nuestras malas palabras, para que esa gloria que fue depositada en Moisés también sea depositada en nuestras vidas. Moisés, su rostro resplandecía. Aquí el Señor quiere que tu rostro resplandezca. ¿Cuántos quieren tener el rostro resplandeciendo? Dios está resplandeciendo rostros. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está dándose su espíritu para que podamos resistir, para que podamos nosotros
reprender las obras del diablo. Porque si el Espíritu de Dios no está en ti y no hay vida, como un muerto puede reprender. Amén. Pero si hay vida en ti, si está la gloria de Dios, si está el resplandor de Dios, el maligno ni siquiera se te acerca. Y si quiere hacerlo, tendrá que pedir permiso, porque no lo va a poder hacer. Dice el versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Perdón, es que se me giró la hoja. Estamos en Éxodo 34, versículo 29, sigue el 30. Dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Tuvieron qué? Miedo de acercarse a él. ¿Por qué sintieron miedo? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu rostro resplandece, porque yo sé que tú no te escondes de Dios. Tu rostro está resplandeciente, porque cada mañana buscas al Rey, porque cada mañana confiesas con tus palabras tus pecados, porque cada mañana le dices: Padre, perdóname, perdona por las palabras necias que han salido de mi boca. Y Él está allí para perdonar. Él está allí para levantar. Él está allí para luego que nosotros hayamos pedido perdón, llevarnos en sus brazos. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es inmenso. Y el poder de Dios, cambia vidas, transforma vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún el pueblo de Israel que no ha aceptado a Jesús, que no ha aceptado a Cristo, tiene un velo, porque esas palabras que están en las Escrituras, ellos no las han entendido. Y si no, miremos ellos que interpretan en Isaías 53, cuando habla de Aarón desechado de dolores, el cual dio su vida por nosotros, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario, el cual llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Será que ellos entienden esta palabra? Hay un velo que no los deja ver, hay un velo en el cual no puede resplandecer el rostro de ellos, porque no han entendido la palabra, porque ese velo no les deja ver. Y allá afuera hay muchos con ese velo, hay muchos haciendo
oraciones vanas, repetidas, que de nada sirven, dice la palabra, porque no han entendido el poder de la palabra, porque hay un velo. Pero tú y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo ha resplandecido tu rostro y tú has entendido la grandeza de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha hecho nuevas criaturas? A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la oración, porque Él vive y reina, y porque su amor infinito es el que nos sostiene. Por eso dice el versículo 16 de 2 Corintios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor. Aleluya. Tú y yo se nos fue quitado un velo para ver la gloria de Dios, para ver la hermosura de Dios. Y nos gozamos en esta mañana porque definitivamente esta palabra ha hecho un cambio en nuestras vidas, y hay poder en esta palabra. Hay poder para transformar y cambiar vidas. Así que esta palabra, cuando nosotros sale de nuestra boca y la llevamos a otra persona, Dios hará algo. Dios en su momento hará algo, porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos como el pueblo de Israel no entendieron, nunca pudieron entender el propósito de Dios. Por eso Jesús, cuando vino a los escribas y fariseos, les decía: hipócritas, escribas y fariseos, que diezmáis la mente, el comino y el eneldo, y dejad lo más importante, que es la fe y la justicia. ¿Sería necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello? Mateo 23, 23. ¿Por qué? ¿Por qué les decía de esta manera? Porque ellos no entendían el poder de las palabras de Jesús, porque ellos eran religiosos. Ellos vivían su religión, ellos vivían su legalismo y no entendían el poder de la palabra de Dios. Que no nos pase a nosotros una religiosidad, un legalismo en el cual la palabra de Dios la desechamos. Ellos no entendieron, y dice la palabra que no entenderán hasta que ese velo no les sea quitado, porque esta palabra hay que escudriñarla mucho y hay que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría para interpretar la palabra y para saber de que verdaderamente Dios a través de su Santo Espíritu nos está hablando y hay revelación en ella, cosa que ellos no pudieron recibir. Amén. Vamos a mirar en Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
siendo renacidos de simiente corruptible y no incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo es el segundo Adán. Vino a dar vida, vino con la simiente incorruptible para que heredáramos esa simiente incorruptible y a través de la palabra atesoráramos esa simiente incorruptible, porque esa simiente corruptible que quedó atrás por los pecados de Adán y Eva, era necesario que el Cristo de gloria fuera a la cruz del Calvario, para que las palabras en las cuales hay poder, esa simiente nueva nos levantara. Tú y yo pertenecemos a la simiente incorruptible, a la simiente de Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Atesore esas palabras. Diga: Padre, gracias porque tu vida diste por mí. Padre, gracias porque tu sangre derramada en la cruz del Calvario me ha limpiado, me ha hecho parte de la simiente incorruptible. Porque la simiente corruptible es la que se pierde, la simiente que nunca recibieron la palabra de Dios, que no entendieron la palabra. Y es que esta palabra tiene un poder inmenso, un poder grande, un poder maravilloso. Y miremos qué nos dice la palabra en el libro de Salmo 19, capítulo 1, Salmo 19, capítulo 1. Aquí la palabra de Dios. Vamos a mirar Salmos 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Oh, tremenda esta palabra. Mire lo que nos está declarando esta palabra. Aquí la palabra nos declara que la creación natural de Dios, donde dice los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando miramos los cielos, cuando miramos el firmamento, ¿qué nos está anunciando? La gloria de Dios, la creación de Dios, lo que Dios ha hecho. ¿Quién pudo hacerlo? Solo Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de su palabra. Y a través de esa palabra nos dio vida, un soplo, un aliento de vida. Y tú y yo somos seres vivientes. Seres vivientes para la gloria de Dios.
seres vivientes en el cual el Señor quitó ese velo a través de su palabra para que le conociéramos y para que demos testimonio allá afuera de lo que es el poder tan grande que hay en esta palabra. Así que si usted lleva esta palabra a otra persona allá afuera y le enseña esta palabra traerá vida. ¿A quién quiere usted que esta palabra traiga vida? Ella hará lo que Dios quiera. Dice que el firmamento muestra la gloria de Dios. O sea que cuando leemos Salmo 19, del versículo 1 al versículo 6, podemos encontrar que la palabra de Dios es ley, que la palabra de Dios es testimonio. Y léalo y medítelo para que se dé cuenta que está hablando el Señor. Dice, la palabra de Dios nos habla de sus preceptos. La palabra de Dios nos habla de sus juicios, porque Dios traerá juicios a esta tierra. Dios traerá juicios. Y si su rostro resplandece, estará la gloria de Dios sobre tu vida, porque hay juicios de Dios. Pero nada que temer, absolutamente nada que temer. Si tu rostro resplandece, si tú eres de la simiente incorruptible, si tú eres ese ser viviente al cual Dios ha llamado para que anunciemos las virtudes de su gloria, nada, ningún juicio podrá tocar tu morada. Entonces este salmo también nos habla de la palabra, que la palabra de Dios hay temor. ¿Cuántos tiemblan en el poder de Dios? ¿Cuántos tiemblan a la palabra de Dios? Dice que los demonios tiemblan. Dice que los demonios tiemblan. Y mucha gente no tiembla al poder de la palabra de Dios. Mucha gente se le está anunciando los juicios y ni aún así se arrepienten. Porque Apocalipsis dice que ni aún viendo lo que vieron se arrepintieron. Esta palabra trae temor. Hay un poder tan grande en esta palabra cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios a humillarnos, sentimos ese temor tan grande, sentimos ese temor, esa reverencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, este salmo del capítulo 1 al versículo 6 es tremendo, y yo lo invito para que usted lo medite y aún más miremos el versículo 7 y le damos al versículo 7, el versículo 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Tremendo estos versículos. Dice que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es pura, que la palabra de Dios es recta, que la palabra de Dios
limpia y que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos temen? ¿Cuántos temen al Rey de Reyes? ¿Nadie teme a Dios? ¿Nadie teme ante esta grandeza tan poderosa y tan grande? ¿Nadie teme ante esta palabra tan poderosa que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, que es perfecta y que habla verdad? Moisés resplandecía y su rostro resplandecía. ¿Por qué su rostro resplandecía? Porque la palabra de Dios resplandece en el rostro. Esta palabra, si usted la obedece, va a resplandecer su rostro. Si usted la está obedeciendo, su rostro va a resplandecer. Pero si usted la conoce y no la obedece, va a traer juicios. Va a traer juicios. Porque si no obedecemos, daremos cuentas a Dios. Cuanto más conozcamos de esta palabra, de estas escrituras, más cuentas tendremos que dar a Dios si desobedecemos. Pero yo creo que eso no pasa aquí. Nadie está exento de no caer, porque estamos aquí preparándonos para ir allá. Pero otra cosa es cuando no hay temor. Otra cosa es cuando repetimos el pecado una y otra vez y la palabra nos está hablando y la palabra nos está rearguyendo y el Espíritu de Dios está hablando en nuestra vida. Y pasa un año como le pasó al rey David, y estamos hablando del rey David, un año hasta que el pecado dio a luz. Y cuando el pecado dio a luz, hizo seguir ocultándolo hasta que vino el profeta, vino esa palabra a través del profeta. Y él mismo lanzó juicios y dijo: ese hombre ¿qué? Es digno de muerte. Él mismo se lanzó un juicio. Y el profeta le dijo: Dios te ha perdonado tu vida, pero el hijo por el cual vino el pecado morirá. Dios es juicio. Dios es juicio. Y hay poder en su palabra, pero no menospreciemos la palabra de Dios. Inmediatamente le fallemos a Él: Padre, perdóname. Señor, lávame. Padre, límpiame. Y Él lo va a hacer. Pero si pasamos lo que pasó con el rey David, es terrible. Y yo hablo mucho de este pasaje de lo que le pasó al rey David, porque fue un hombre muy agradable a los ojos de Dios, pero falló. Y eso le trajo juicio, porque el Señor le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Y vemos por lo largo de las escrituras cómo fue perseguido y la vida que llevó por causa de que perdió el temor de Dios. Y el Señor le dijo: por cuanto menospreciaste esto y esto, vivirás. Y así fue. Dios tenga misericordia de nosotros, porque el pecado repetido se convierte en iniquidad, y la iniquidad va hasta la tercera y cuarta generación. Pidamos perdón. No olvidemos de pedir perdón por nuestras acciones, porque hay poder en la palabra, hay poder en el perdón. Y si nos humillamos, Él es justo para perdonar. Aquí lo dice la palabra. La palabra de
es pura, es recta, es limpia y es verdad, porque limpia tu alma, limpia mi alma. Esta palabra nos limpia, esta palabra nos purifica, esta palabra que es verdad hace cosas grandes en nuestra vida. Así que en esta mañana, en este día, Dios tiene preparada misericordia, porque si han habido palabras, Dios quiere borrarlas, Dios quiere llevarlas al pasado, Dios quiere que definitivamente podamos comprender en qué estamos fallando, y a través de esta palabra poder ser limpios. Y leamos el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. ¿Todos qué? Todos justos. Aquí en el versículo 7, 8 y 9 encontramos 6 revelaciones. Mire la grandeza del poder de Dios y la grandeza que Dios trae a través de esta palabra. Aquí hay muchas revelaciones e imaginables revelaciones que las vamos a encontrar cuando estemos en la presencia de Dios. Y yo quiero que leamos que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio y al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. ¿Cuáles son las revelaciones que hay aquí? La palabra de Dios convierte ¿qué? El alma. Vino a los quebrantados de corazón. Él vino a dar vida, a convertir el alma, porque los pecados del alma no se ven. La ira, el enojo, el rencor, el resentimiento, el odio no se ven, pero se sienten. Y esta palabra limpia. Amén. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Cuántas personas hay sencillas aquí? Con sencillez de corazón. Gloria a Dios, yo me gozo por eso. Gloria a Dios. La palabra de Dios alegra el corazón. ¿A cuántas personas alegra el corazón la palabra? Yo me gozo cuando vengo a adorar y alabar al que vive y reina para siempre. Yo me gozo escuchando a los adoradores. Todos somos adoradores, pero ellos se preparan para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos bajan la gloria de Dios. Y eso alegra nuestro corazón. Démosle la gloria al que vive y reina para siempre. La palabra de Dios alumbra los ojos. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra poderosa y maravillosa alumbró nuestros ojos. ¿Y cuál es la lámpara del cuerpo? La lámpara del cuerpo son los ojos. Gloria a Dios. Y si tu mano te es ocasión de caer, tremenda la palabra, ¿no? ¿Será que alguno de nosotros nos la cortamos? Pero es tremenda la palabra.
A nosotros nos ha alumbrado el Señor los ojos para que este cuerpo tenga luz y para que esta luz nos haga seres vivientes, para que esta luz resplandezca en nuestro rostro y para que podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así que a ti te está alumbrando los ojos. Gloria a Dios. Y Él ha alumbrado nuestros ojos. Él ha alumbrado para que veamos cuán maravillosas y grandes son sus obras. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán esas palabras. Y todo lo determinado en la palabra y todo lo escrito en la palabra se cumple, se cumplirá. Y no sé qué tiempo estaremos viviendo, pero si escudriñamos la palabra, la venida del Señor está muy cerca. Y si esta palabra se ha de cumplir, corramos a los pies de Cristo. Corramos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores a pedir el oportuno socorro. Porque cuando los cimientos de la tierra se empiecen a mover, ya tú estés en el socorro de Dios, ya tú estés en los brazos de Dios, y no en este momento pienses correr, porque puede ser tarde, porque puede pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Si los cimientos de la tierra se mueven, ya el socorro está allí, porque la palabra nos ha enseñado que alumbra nuestros ojos, que convierte el alma, y ya sabemos a quién debemos de acudir. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios nos ha enseñado justicia, amén, porque es justa. ¿Cuántos justos hay aquí? Gloria a Dios. Si ve las maravillas de la palabra de Dios, salimos allá, miramos el firmamento y vemos la gloria de Dios, vemos la grandeza de Dios, vemos las obras de Dios. Tú y yo somos hechura, semejanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero esta carne es la que no nos deja avanzar. Por eso hay que sujetarla, por eso hay que ayunar, y resplandece la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa en tu vida si tú la obedeces. Vamos a mirar en Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. ¿A quién le sucedió estas cosas? Aleluya. Él no quería obedecer. Él dijo: donde yo vivo hay mejores ríos. ¿No podría ser allá?
hasta que alguien le percibió y le dijo: si el profeta te hablare, no obedecerás. No obedecerás. Se zambulló 7 veces y fue limpio de la lepra. ¿Cuántos el Señor nos ha limpiado de la lepra? La lepra significa el pecado. Y Él nos arrancó del corazón esa lepra. Él nos limpió. Y en el bautizo, todos los pecados pasados se fueron a través de las aguas al fondo del mar. Y Él dice que nunca más se volverá a acordar de ellos. Vemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Es poderoso, mis amados, es que es grande. Hay que esforzarnos a no hacer lo malo, hay que esforzarnos a decir no a los diseños del maligno. Hay que esforzarnos, mis amados, porque Él nos ha limpiado de esa lepra. Él nos ha limpiado y ha hecho grandes cosas y maravillas con nosotros. Esta palabra es grande y poderosa. Pero es tremendo desobedecer. Desobedecer es algo terrible. Engañar es algo terrible. Jesí, el criado. ¿Qué pasó con Jesí? ¿Quién me dice qué pasó con Jesí? El criado de Eliseo lo seguía a todas partes, pero cuando Naamán quiso dar preceptos, regalos a Eliseo por haber sido limpio de la lepra, Eliseo dijo: no, yo no los acepto. Esto no funciona de esta manera. Yo no lo he hecho. Es el poder de Dios. Si mis palabras salieron de mi boca, es palabra de Dios. Es palabra que hace conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra que sale de tu boca hará conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra atesorada en tu corazón tendrá gran poder, porque aunque tú la hables, Dios la respalda. Hay unos requisitos y yo creo que eso lo sabemos, pero Jesús no entendió eso. Su corazón fue minado y ahí mismo empezó a maquinar. ¿Cómo Eliseo puede menospreciar estos regalos? Y salió corriendo detrás de Naamán hasta que lo alcanzó. Y es curioso, es tremendo que cómo nos enseña esta palabra las intenciones del corazón de Jesús, las intenciones en las cuales él obró. Eliseo rechazó el presente, pero él fue de Naamán ¿a qué? A decirle que Eliseo lo había enviado por 2 vestidos y un talento. Puede decir mentiras. Dio cabida al maligno. ¿Para qué? Para que la lepra entrara al corazón de él. Naamán fue limpio. ¿Y qué pasó con Jesús? Veamos un poco de esto. Dice el versículo 20:
Entonces el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Corrió tras la mentira, corrió al pecado, corrió a la lepra. Sigue diciendo la palabra en el versículo 22. Y le dijo: bien, mi señor, mi señor me envía a decirte que aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentiras. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y obviamente la mentira en su corazón no los iba a despreciar. Y ató 2 talentos de plata en bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de su mano de ellos y los guardó en casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Mire la patraña que hizo el criado de Eliseo. Pero miremos qué le sucedió cuando se encontró con Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? ¿Será que Dios no conoce nuestra vida? ¿Será que Él no sabe qué hicimos esta semana? ¿Cuántas palabras salieron de nuestra boca? Y digo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiras. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda su descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La lepra de Naamán se le pegó al criado de Eliseo, a Giezi. Y eso no es nada. Eso no es nada. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo, es que el diablo, y es que el diablo. No. Es el corazón. Es el corazón. Giezi mintió y no tuvo temor de Dios para mentir y hacer lo que hizo. Juicio vino para él, porque ya Dios le había revelado a Eliseo todo lo que había sucedido. Y por cuanto él ya sabía, a través de esa poderosa palabra que Dios trae al corazón para mostrar lo que había sucedido, le dijo: la lepra de Naamán te pasará a ti y a tu generación. Hasta la generación golpeó. El pecado golpea a la generación. El pecado golpea la generación. Y la lepra de Naamán se le pasó a este hombre por causa de sus mentiras. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Diremos en Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas
Y ya vamos terminando, mis amados. Sino que esta palabra nos habla de verdad. Esta palabra redarguye nuestras vidas, porque esta palabra es poderosa. Dice Lucas 17, capítulo 17, versículo 12. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Obedecieron a la palabra. No habían llegado donde los sacerdotes y ya fueron limpios. ¿Eso quién lo hace? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted siente en esta mañana que le ha fallado a Dios, que hay palabras en nuestra boca que traerán juicio, Dios quiere limpiar esa lepra, esas palabras, esas mentiras de nuestro corazón. Hay misericordia en esta mañana. Que si usted siente por un momento pasar al altar y decirle: Padre, he fallado. Tal vez Gestí, el criado de Eliseo, no quería hacerlo, pero su corazón fue minado y el diablo minó su corazón y la lepra le llegó. Si usted siente que hoy en esta mañana hay misericordia de Dios, venga al altar, póngase en pie, vamos a orar, vamos a recordar las palabras que nosotros muchas veces hemos dicho, porque reconocer delante de la presencia de Dios que le hemos fallado, su misericordia llega, su misericordia está aquí.